Good evening from New York. I'm Chris Hayes. Donald Trump wants to be a king. It's the best explanation for everything he's been doing just in recent days. Just look at what he's doing right now to the White House. That is, of course, the people's house. It's our house as Americans, as citizens. There it is. The residence of every president since John Adams in 1800. And that is more destruction the White House has seen since the troops for the British Crown burned it down the War of 1812. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que todo aquello en lo que creías se está derrumbando ante tus ojos? ¿Alguna vez has sentido la frustración de ver cómo se rompen las promesas, mientras que los mismos que se golpeaban el pecho diciendo «estamos juntos», ahora se esconden, callan? O peor aún, te dan la espalda en el momento más crítico. Eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. Y tal vez tú, como millones de estadounidenses, estés viendo todo sin entender cómo hemos llegado a este punto. Trump, el hombre que dirigía el Partido Republicano con mano firme, ahora ve cómo su base se desmorona en medio del Congreso, traicionado por 50 de sus propios aliados. Y no fue entre bastidores, fue en directo, ante las cámaras, con todo el país mirando en estado de shock. Pero ¿por qué está sucediendo esto ahora? ¿Y qué significa para el futuro político de Estados Unidos y para ti, que sientes en tu propia piel el reflejo de estas decisiones? En este vídeo lo desentrañaremos todo, sin filtros, sin maquillaje, con la cruda realidad que los grandes canales evitan mostrar. Y si ya estás cansado de verlo todo en silencio, sintiendo que nadie te representa, quédate con nosotros hasta el final. Porque hoy la traición ha sido noticia, pero la respuesta sigue estando en manos de quienes la ven. La crisis no ha empezado ahora. El colapso es el resultado de una serie de absurdos que se acumulan día tras día. La gota que colmó el vaso, una petición de Trump que sonó como una bofetada en la cara de todos los que aún intentaban justificar sus acciones. 230 millones de dólares. Esa fue la cifra que el presidente solicitó al Departamento de Justicia, no como fondos para investigación, seguridad o defensa del pueblo, sino como compensación personal por los costos de sus propios procesos legales, dinero público de los contribuyentes, para pagar las consecuencias de las decisiones que él mismo tomó. La justificación, que sufrió injusticias, que fue objeto de persecución, que sus oficinas fueron allanadas por la ejecución de una orden de registro, algo que ocurre cientos de miles de veces al año en Estados Unidos, con ciudadanos comunes que nunca pidieron un centavo a cambio. Trump, por otro lado, trata al gobierno como si fuera su cuenta bancaria personal. Y cuando se enfrenta a la Constitución, que afirma claramente que el presidente solo puede recibir su salario y ningún otro beneficio financiero, simplemente la ignora, como si estuviera por encima de la ley, como si fuera intocable. Pero la factura llegó, y no la enviaron los demócratas, la cobraron los propios republicanos, uno por uno. Los nombres que siempre estuvieron a su lado comenzaron a alejarse, a cuestionar, a negar su apoyo, porque esta vez no se podía defender. La vergüenza llegó al punto de que el propio presidente de la Cámara, Mike Johnson, fue acorralado en directo ante las cámaras. Le preguntaron, sin rodeos, qué opinaba de la petición de Trump. ¿Y su respuesta? Un silencio incómodo, seguido de una frase que dejó al descubierto la humillación que está viviendo. Dijo que no podía comentar porque aún no había hablado con Trump, como si su opinión personal no existiera, como si fuera solo un mensajero esperando órdenes de su jefe, como si la voz del Congreso hubiera sido secuestrada. El problema es que no estamos hablando solo de palabras vacías o gestos. Las consecuencias son reales. Mientras se desarrolla este teatro, se recortan los programas sociales, familias enteras se quedan sin asistencia, se despide a funcionarios públicos, y el pueblo paga la factura de la guerra de vanidades que se ha apoderado de Washington. El Departamento de Agricultura, por ejemplo, ha anunciado que a partir del 1 de noviembre
dejará de distribuir las prestaciones del SNAP, el famoso vale de alimentos. Esto significa que madres, niños, ancianos y personas vulnerables se quedarán sin lo mínimo necesario para sobrevivir. La justificación oficial, que los demócratas prefieren invertir en asistencia médica para inmigrantes ilegales y procedimientos médicos controvertidos. Pero la verdad está escrita entre líneas. El colapso viene de lejos. Y tiene un nombre. Fue la gran y hermosa ley de la que Trump tanto se jactó, y que ahora se conoce como la Gran Ley Fea. Una ley impuesta a la fuerza al Congreso que aprobó recortes históricos en los programas de salud y redujo en $187 mil millones los recursos destinados al SNAP. Nunca en la historia de este país se habían producido recortes tan brutales en este programa. Nunca tantas familias se han visto a la deriva por decisiones tan fríamente calculadas. Mientras tanto, Trump quiere $230 millones para él, para cubrir sus propios gastos legales, a pesar de saber que la mayor parte de esos gastos ya han sido pagados con donaciones a su Super PAC. Es decir, el dinero ni siquiera era suyo, y ahora quiere volver a sacarlo del bolsillo del pueblo. Esto ha generado revuelo incluso entre sus aliados, porque hay un límite, y cuando se supera ese límite, incluso quienes han caminado juntos durante años comienzan a alejarse. Josh Hawley, por ejemplo, insinuó que podría presentar un proyecto para reanudar la financiación del SNAP. Pero incluso este gesto fue recibido con desconfianza, ya que en otras ocasiones dijo cosas similares, pero votó en contra. El problema central es que nada se aprueba si Trump no lo aprueba. Nada llega al pleno de la Cámara si no cuenta con la bendición del presidente. Mike Johnson, el actual presidente de la Cámara, no se mueve sin una señal de Trump, y por eso llevamos 5 semanas con el Congreso paralizado. Así es. Durante una de las peores crisis institucionales de los últimos tiempos, la Cámara de Diputados simplemente no está funcionando. No hay sesiones, no hay debate, no hay esfuerzo bipartidista, solo silencio. Y eso puede costar aún más en los próximos meses, porque los aumentos en los planes de salud ya han sido aprobados. El periódico Washington Post reveló que las cuotas mensuales de Obamacare subirán hasta un 30%. En algunos estados, como Pensilvania, el aumento supera el 100%. Esto afecta directamente a más de 17 millones de estadounidenses que dependen de estas coberturas. Y mientras tanto, los congresistas republicanos desaparecen. No hay diálogo, no hay negociación, solo ausencias, solo justificaciones vacías. La verdad es que muchos tienen miedo a perder sus cargos, miedo a enfrentarse a la base, miedo a disgustar al líder supremo del partido. Pero otros ya no pueden más, ya no pueden explicar a sus votantes cómo aceptar recortes tan crueles, mientras los ricos obtienen más exenciones fiscales. Un diputado de Carolina del Norte, elegido como moderado, confesó que se ve obligado a votar a favor de propuestas ultraconservadoras que ni siquiera puede defender en su propia casa. En distritos donde el equilibrio político es frágil, donde hay muchos demócratas e independientes, votar en contra de los programas sociales es un suicidio electoral. Por eso, muchos han decidido rebelarse y, sí, traicionar a Trump. Porque en este momento lo que está en juego no es solo el liderazgo político, es la supervivencia del pueblo estadounidense, e incluso grandes corporaciones como Walmart ya han mostrado su descontento, porque saben que programas como el SNAP no son solo una cuestión de caridad, impulsan la economía, garantizan el consumo, y sin ellos, incluso los beneficios de los gigantes se ven amenazados. Es un efecto dominó. Y comenzó con una absurda petición de $230 millones. Una petición que puso de manifiesto la desconexión entre Trump y la realidad. Una petición que expuso las fisuras en el Partido Republicano.
Una petición que puede haber sido la chispa de una revuelta que ahora se hace oír en el Pleno. Y si has llegado hasta aquí, es porque sientes que algo profundamente erróneo está sucediendo. Entonces, no te lo guardes solo para ti. Comenta aquí abajo ahora: veo lo que está pasando y no me voy a callar. Tu voz puede inspirar a otras personas a despertar también. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Aquí decimos la verdad, sin importar a quién le duela. Y tú mereces ser informado con claridad, valentía y respeto. Únete a nosotros. Lo que comenzó como una discreta fisura se ha convertido en una brecha abierta en el corazón del Partido Republicano. Las señales estaban por todas partes, pero ahora es imposible ignorarlas. Nombres que antes eran sinónimo de lealtad incondicional a Donald Trump están empezando a aparecer en el radar como posibles disidentes. Y no se trata solo de una divergencia política, sino de una crisis existencial dentro de la estructura del partido. Los 50 republicanos que expresaron abiertamente su indignación en el Congreso no solo traicionaron a una figura, sino que expusieron el colapso de un pacto que había sostenido un liderazgo autoritario disfrazado de unidad partidaria. Y lo más simbólico de todo es que este movimiento de ruptura no ocurrió en secreto, ni entre bastidores. Ocurrió ante las cámaras, ante el pueblo, como un espectáculo involuntario de un imperio en declive. La imagen de Trump perdiendo el control de su propio partido en público es más que humillante, es histórica. Por primera vez en muchos años, el miedo que mantenía a la base republicana bajo control está empezando a evaporarse, y en su lugar crece la percepción de que seguir obedeciendo ciegamente ya no es sostenible ni electoralmente ni moralmente. Y esto se refleja no solo en las declaraciones públicas, sino también en las actitudes. Los diputados antes sumisos ahora desafían abiertamente la agenda del presidente. Cuestionan las decisiones, se niegan a apoyar recortes extremos y, sobre todo, escuchan a sus votantes, aquellos que realmente sufren los impactos de cada ley aprobada por conveniencia política. El panorama que se perfila es el de un Congreso dividido no entre partidos, sino dentro de los propios bloques, donde la lealtad a la figura de Trump ya no es un consenso, sino una línea divisoria que separa a los que quieren sobrevivir políticamente de los que prefieren seguir hundiéndose junto con el barco. El caso del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, es el retrato más fiel de esta trágica sumisión. En cada rueda de prensa, en cada declaración, demuestra que su autonomía se ha desvanecido por completo. Es vergonzoso ver a alguien que ocupa un cargo tan relevante limitarse a repetir que aún no ha hablado con Trump, que aún no tiene una posición, que aún tiene que esperar órdenes, como si el Congreso fuera una extensión de la oficina de Mar-a-Lago. Pero mientras él duda, el pueblo sufre. La suspensión de las prestaciones del SNAP está afectando a millones de familias, y cada día sin solución es una sentencia de hambre para personas que ya viven al límite. Niños que dejan de comer, ancianos sin acceso a alimentos básicos, madres desesperadas, sin saber cómo alimentar a sus hijos al día siguiente. Y todo ello porque un grupo de políticos ha decidido convertir el presupuesto público en una herramienta de chantaje ideológico. No hay negociación, no hay empatía, solo una disputa insana por el control y por complacer al líder de una cruzada personal contra cualquier forma de oposición. Y en medio de todo esto, surgen nuevos intentos de desviar la atención, como la estrategia de atacar los programas de salud, utilizando el aumento de los planes como excusa para justificar los recortes. El argumento es que Obamacare está fallando, que los costes están subiendo, que el sistema es insostenible. Pero ignoran que estos aumentos no han caído del cielo, han sido provocados precisamente por el sabotaje constante de las políticas de salud pública. Cada voto en contra de los subsidios, cada enmienda que debilitó la cobertura, cada retraso deliberado en la implementación de las reformas,
contribuyó a crear este escenario caótico. Y ahora, quienes destruyeron el sistema se presentan como críticos del desastre que ellos mismos causaron. Es un ciclo cruel, en el que los mismos que provocan la crisis se hacen pasar por salvadores, mientras que las víctimas pagan el precio de la hipocresía. Dentro del Congreso, la tensión es palpable. Las conversaciones en los pasillos han adquirido un tono sombrío, de urgencia y frustración. Muchos parlamentarios confiesan en privado que ya no pueden más, que ya no pueden justificar ante sus comunidades los votos que se ven obligados a emitir. Algunos hablan de abandonar la política, otros planean romper con el partido, pero el miedo aún retiene a mucha gente. Miedo a las represalias, a las campañas difamatorias, a perder el apoyo financiero. Trump aún mantiene una poderosa red de influencia, capaz de destruir carreras en pocos días, pero incluso esa fuerza comienza a dar señales de desgaste. Las recientes traiciones dentro del partido muestran que el reinado del miedo puede estar llegando a su fin. Y cuando eso sucede, lo que queda es el caos, el colapso de las estructuras, la guerra interna. La verdad es que el Partido Republicano hoy está en guerra consigo mismo. Una guerra entre la obediencia ciega y la supervivencia política, entre la lealtad personal y el deber institucional. Y en medio de todo esto está el pueblo estadounidense, abandonado, hambriento, desamparado. Ya no hay forma de ocultarlo. Las cifras no mienten. El hambre ha aumentado, los precios se han disparado, se han recortado los servicios públicos, y todo ello en nombre de una supuesta estrategia de recuperación económica, que solo beneficia a los más ricos. La llamada Gran y Hermosa Ley se ha revelado como una pesadilla presupuestaria, una máquina de triturar derechos a cambio de favores fiscales, y ahora incluso los más fieles comienzan a retroceder, al darse cuenta de que la factura política será impagable. La pregunta que queda es, ¿hasta dónde insistirá Trump? ¿Hasta dónde permitirán los republicanos que su agenda personal siga dictando el rumbo del país? Y, sobre todo, ¿qué será necesario para que el pueblo finalmente sea escuchado? Porque en medio de este teatro hay vidas que se están destruyendo, hay hogares en desesperación, hay niños que se acuestan con hambre, y todo esto porque un hombre quiere 230 millones de dólares como compensación por sus propios errores, y porque todo un Congreso sigue arrodillado ante él. Pero ahora, con las traiciones multiplicándose, con los aliados rebelándose, con las cámaras mostrando lo que antes solo se decía entre bastidores, tal vez estemos ante el principio del fin, el fin de una era de connivencia, el fin de una política basada en el miedo y la mentira, el fin de un ciclo en el que la verdad era enterrada en nombre de la conveniencia, y si has llegado hasta aquí, es porque todavía crees que vale la pena luchar, que la política debe devolverse al pueblo, que el Congreso debe volver a ser un espacio de debate, y no un escenario de sumisión. Por eso, comparte este video, envíalo a quienes aún piensan que todo está bien, a quienes aún creen que no está pasando nada. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Juntos somos más fuertes y la verdad solo tiene fuerza cuando se comparte. El Congreso, otrora símbolo del equilibrio democrático, se ha convertido en escenario de un colapso que ahora estalla ante las cámaras. Lo que vemos hoy no es solo una división política entre la derecha y la izquierda. Es una profunda ruptura entre la verdad y la conveniencia, entre la justicia y el oportunismo, entre el pueblo y quienes dicen representarlo. Cuando 50 republicanos se levantan en pleno Congreso y le dan la espalda a Donald Trump, no estamos asistiendo a una simple divergencia partidaria. Estamos ante lo que puede ser el punto de inflexión más dramático de la política estadounidense en las últimas décadas. No es una exageración, porque la traición, cuando viene de dentro, es más devastadora que cualquier ataque que venga de fuera. Trump, acostumbrado a controlar todo lo que le rodea con una mezcla de intimidación y carisma populista,
Ahora ve cómo su fortaleza se derrumba por dentro. Y lo más importante es que esto ocurre en el momento en que más necesita mostrar fuerza. Mientras exige lealtad, exige apoyo ciego a propuestas que desmantelan el tejido social del país. Sus propios aliados comienzan a darse cuenta de que seguir a su lado puede ser un verdadero suicidio político. El caos se extiende. La Cámara sigue cerrada. La población sufre. Los demócratas, a pesar de sus intentos de negociación, se topan con el muro del miedo que aún domina a parte de los republicanos, pero no a todos. Y eso es lo que lo está cambiando todo. Porque cuando la mitad de un ejército comienza a retroceder, el comandante pierde el control. Las críticas públicas, los votos en contra, las peticiones de diálogo con la oposición, todo esto era impensable hace unos meses, pero ahora es real, es público, se televisa. Y Trump ya no puede contener la narrativa. Él, que siempre dominó el juego de la comunicación, ahora es rehén de los titulares que lo muestran vulnerable, aislado y, por primera vez, traicionado. La solicitud de $230 millones al Departamento de Justicia sirvió de detonante, porque no fue solo un escándalo financiero, fue un grito de arrogancia que resonó en un país hambriento, una bofetada en la cara de quienes perdieron su empleo, de quienes no pueden pagar el seguro médico, de quienes dependen del SNAP para alimentar a sus hijos. La indignación se extendió como la pólvora, y el Congreso, presionado desde dentro y desde fuera, comenzó a responder, no por altruismo, sino por puro instinto de supervivencia. El panorama político de los próximos meses será decisivo. Ya hay maniobras en marcha para intentar abrir una brecha en el bloqueo de Trump dentro de la Cámara. Hay movimientos de republicanos que buscan tender puentes con los demócratas, aunque eso signifique romper con el presidente. Y, sobre todo, hay un sentimiento creciente de que el país no puede esperar más, porque cada día sin acción legislativa es una verdadera tragedia para millones de ciudadanos. El colapso institucional afecta a la economía. Las grandes empresas comienzan a presionar a los parlamentarios. Walmart ya ha dado señales claras de que el recorte de las prestaciones sociales perjudica directamente a sus beneficios, porque sin renta mínima no hay consumo, sin consumo no hay mercado, y sin mercado el colapso es inevitable. La élite económica, que durante años se benefició de las exenciones fiscales garantizadas por Trump, ahora comienza a darse cuenta de que un país quebrado, dividido y hambriento no genera ganancias sostenibles. Es el propio sistema capitalista el que entra en cortocircuito ante la bancarrota política. Y en este tablero, Trump está cada vez más aislado. Sus discursos siguen siendo inflamatorios, pero cada vez más desconectados de la realidad. Sus aliados más radicales, como Marjorie Taylor Greene, ya muestran signos de rebeldía. Su base, antes homogénea, comienza a fragmentarse entre los que aún creen en la narrativa de la persecución y los que finalmente ven la destrucción institucional causada por su proyecto de poder. El Congreso se ha convertido en el escenario de una disputa que ya no es entre partidos, sino entre futuros posibles. Por un lado, la continuidad de un modelo autoritario, donde todo gira en torno a la voluntad de un solo hombre. Por otro, el intento desesperado de rescatar la gobernabilidad, el equilibrio y el respeto a las instituciones. Y en medio, el pueblo que observa desde casa, que sufre las consecuencias, que siente en carne propia cada decisión tomada por aquellos que parecen vivir en otra realidad. El pueblo que clama por dignidad, por empleo, por comida, por salud, por un gobierno que funcione. Y es precisamente este pueblo el que está empezando a despertar. Los comentarios, las manifestaciones, la presión en las redes sociales, todo indica que se está produciendo una toma de conciencia. La gente está cansada de ser engañada, manipulada, utilizada como masa de maniobra.
Y esta conciencia popular es la mayor amenaza para el sistema que Trump intenta desesperadamente preservar. Porque cuando el pueblo deja de tener miedo, quienes gobiernan comienzan a temer. Y eso es lo que estamos viendo ahora. El miedo ha cambiado de bando. El miedo ha dejado de ser del ciudadano común y ha pasado a ser de los políticos acorralados, de los líderes sin respaldo, de los demagogos que han perdido su encanto. Y es en este escenario donde surge la pregunta que ya no se puede evitar. ¿Qué vendrá después? ¿Resistirá el Partido Republicano su propia implosión? ¿Aceptará Trump ser solo uno más en la fila de presidentes? ¿O intentará arrastrar al país con él? ¿Conseguirán los republicanos moderados reconstruir puentes y proponer soluciones reales? ¿O serán engullidos por los extremos? Y, sobre todo, ¿tendrá el pueblo estadounidense la fuerza necesaria para exigir y construir una nueva forma de gobernar? Las respuestas aún se están escribiendo. Pero una cosa ya es segura. El teatro se ha derrumbado. Y la verdad, por dolorosa que sea, finalmente se está diciendo. Si has llegado hasta aquí, es porque lo sientes. Sientes que algo tiene que cambiar, que ya es hora de romper con este ciclo de abuso, mentiras y destrucción. Y tu voz es parte de ello. Comenta aquí abajo ahora. El pueblo ha despertado y ya no acepta que le engañen. Tu mensaje puede ser la chispa que falta para despertar a más gente. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Aquí no nos callamos. Aquí exponemos. Aquí luchamos con palabras y conciencia. Y eso nadie puede censurarlo. La caída de Trump ante sus propios aliados es solo el comienzo. Lo que viene ahora depende de nosotros. Y mientras muchos observan en silencio, nosotros elegimos hablar y no vamos a parar.